Hola, familia, soy Daniel y estoy muy feliz de estar aquí para leer con ustedes la palabra de Dios. A cada historia nos enseña algo especial para vivir con fe y alegría. Vamos a disfrutar juntos esta lectura. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joachas, hijo de Josías, y lo hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén. De 23 años era Joachas cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén. El rey de Egipto lo quitó de Jerusalén, y condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata y 1 de oro. Estableció el rey de Egipto a Eliquim, hermano de Joachas, por rey sobre Judá y Jerusalén, y le cambió el nombre a Joacem. Y a Joachas su hermano tomó Necao, y lo llevó a Egipto. Cuando comenzó a reinar Joacem, era de 25 años, y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Subió contra el Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También Nabucodonosor llevó a Babilonia utensilios de la casa de Jehová, y los puso en su templo en Babilonia. Los demás hechos de Joacem, sus abominaciones, y lo que en él se halló, están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá, y reinó en su lugar Joaquín su hijo. De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Al cabo del año, el rey Nabucodonosor envió y lo llevó a Babilonia, junto con los objetos preciosos de la casa de Jehová, y constituyó a Sedequías su hermano por rey sobre Judá y Jerusalén. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló también contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente su palabra por medio de sus mensajeros, porque tenía misericordia de su pueblo y de su morada, pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras y se mofaban de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y ya no hubo remedio. Entonces trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni enfermo. A todos los entregó en sus manos. Asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y pequeños, los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros del rey y de sus príncipes, todo fue llevado a Babilonia. Quemaron la casa de Dios, rompieron el muro de Jerusalén, consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Así se cumplió la palabra de Jehová dada por boca de Jeremías, hasta que la tierra disfrutó de reposo, porque durante todo el tiempo de su desolación reposó hasta que se cumplieron los 70 años. En el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliera la palabra de Jehová dada por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, quien hizo proclamar de palabra y por escrito en todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Libro de Esdras, capítulo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por medio del profeta Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, quien hizo proclamar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo que Jehová, el Dios de los cielos, le había dado todos los reinos de la tierra y le había mandado edificarle casa en Jerusalén, que está en Judá. En quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Euseo Dios, la cual está en Jerusalén. A todo el que haya quedado en cualquier lugar donde mor, ayúdenle los hombres de su región con plata, oro, bienes y ganado,
además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios que está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, junto con los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová que está en Jerusalén, y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas. Además de todo lo que se ofreció voluntariamente, el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y había puesto en la casa de sus dioses. Los entregó Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates tesorero, quien los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. La lista de ellos es la siguiente: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y plata eran 5400. Todos estos los llevó Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Libro de Esdras, capítulo 2. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel Yesúa, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigbai, Riham y Baana. El número de los varones del pueblo de Israel, los hijos de Paros, 2172, los hijos de Cefatías, 372, los hijos de Ara, 775, los hijos de Pahat Moab, de los hijos de Joab, 2812, los hijos de Ilam, 1254, los hijos de Satu, 945, los hijos de Zakai, 760, los hijos de Bani, 642, los hijos de Bibai, 623, los hijos de Asgat, 1222, los hijos de Adonicom, 666, los hijos de Begvai, 2056, los hijos de Adín, 454, los hijos de Atar, de Ezequías, 98, los hijos de Besai, 323, los hijos de Jora, 112, los hijos de Asum, 223, los hijos de Gibar, 95, los hijos de Belén, 123, los varones de Netofa, 56, los varones de Anatot, 128, los hijos de Asmavet, 42, los hijos de Queriet, Jarim, Cafira y Birat, 743, los hijos de Ramá y Jeba, 621, los varones de Micmas, 122, los varones de Bitoliai, 223, los hijos de Nebo, 52, los hijos de Magbis, 156, los hijos del otro, Ilam, 1254, los hijos de Haram, 320, los hijos de Lohadid, Iono, 725, los hijos de Jericó, 345, los hijos de Senaa, 3630, los sacerdotes, los hijos de Jedaías, de la casa de Jesúa, 973, los hijos de Imer, 1052, los hijos de Pasur, 1247, los hijos de Aren, Miutzesech, los levitas, los hijos de Jesúa y de Cadmiel, de los hijos de Odavías, 74, los cantores, los hijos de Asaf, 128, los porteros, los hijos de Salum, los hijos de Atar, los hijos de Talmón, los hijos de Jacob, los hijos de Atita, los hijos de Sobai, en total, 139, los sirvientes del templo, los hijos de Sia, los hijos de Azufa, los hijos de Tabaut, los hijos de Cueros, los hijos de Shia, los hijos de Padón, los hijos de Levana, los hijos de Agaba, los hijos de Jacob, los hijos de Hegab, los hijos de Salmai, los hijos de Anán, los hijos de Gaidel, los hijos de Gaid, los hijos de Reaía, los hijos de Resín, los hijos de Necoda, los hijos de Gasam, los hijos de Usa, los hijos de Pasea, los hijos de Besa, los hijos de Asena, los hijos de Meunim, los hijos de Nefusam, los hijos de Bakbak, los hijos de Akufa, los hijos de Harher, los hijos de Baslot, los hijos de Meida, los hijos de Harsa, los hijos de Barcos, los hijos de Císara, los hijos de Tema, los hijos de Nesía, los hijos de Atifa, los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotai, los hijos de Sofret, los hijos de Peruda, los hijos de Jaala, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel, los hijos de Cefatías, los hijos de Atil, los hijos de Pocarat, Heisbeim, los hijos de Ami en todos los sirvientes del templo, y los hijos de los siervos de Salomón, 300
92. Estos fueron los que subieron de Teomel a Tel Harsa, Quereb, Adán e Himer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres ni su linaje, si eran de Israel, los hijos de Delaía, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 652, de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzalai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzal y Galadita, y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías, pero no fue hallado, por lo que fueron excluidos del sacerdocio. Y el gobernador les dijo que no comieran de las cosas más santas hasta que hubiera sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Toda la congregación, unida como un solo hombre, era de 42.360, sin contar sus siervos y siervas, quienes eran 7.337 y tenían 200 cantores y cantoras. Sus caballos eran 736, sus mulas 245, sus camellos 435 y sus asnos 6.720. Algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para reedificar la casa de Dios en su lugar. Según sus fuerzas, dieron al tesorero de la obra 61.000 dracmas de oro, 5.000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Los sacerdotes, los levitas, el pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo se establecieron en sus ciudades, y todo Israel en las suyas. Esdros, capítulo 3, cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Yosedac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre el holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios, y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras. Y ofrecieron sobre el holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Además y esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas, y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo, comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro, desde el Líbano, por Marayop, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia. Acerca de esto, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Yosedac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, Ishus y Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Genedad, sus hijos y sus hermanos, levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta de lejos. Esdros, capítulo 4. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas, y les dijeron,
edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esaradón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí, Zorobabel, Jesúa, y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos, todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También, en días de Artajerjes, escribieron Bislam, Mitrídates, Tabeel y los demás compañeros suyos, Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Rihem, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Rehum, canciller, y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Eric, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y en las demás provincias del otro lado del río. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey. Por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias, y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que desde tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. El rey envió esta respuesta a Rehum, canciller, a Simsai, secretario, y a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria, y a los demás del otro lado del río. Salud y paz. La carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de Mina, y por mí fue dada orden, y buscaron y hallaron que aquella ciudad desde tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela, y se forma en ella sedición, y que hubo en Jerusalén reyes fuertes, que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Ahora pues, dad orden, que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada, hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto, porque habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum, de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Familia linda, Dios les bendiga. Si están disfrutando esta lectura, no olviden suscribirse al canal y darle a la campanita para seguir aprendiendo juntos de la palabra. Vamos a continuar con la lectura. Esdros, capítulo 5, profetizaron a Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetaos, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Yosedac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Seter-Boznai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto. Copia de la carta que Tatnai,
gobernador del otro lado del río. Y Setar-Boznai y sus compañeros, los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Le enviaron carta, y así estaba escrito en ella: al rey Darío, toda paz. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes. Y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos, diciéndoles así: ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y había llevado al templo de Babilonia. El rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, a quien había puesto por gobernador, y le dijo: toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén, y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Entonces Sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Dios que está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está en Babilonia. Si es así que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén. Y se nos envía a decir la voluntad del rey sobre esto. Esdras, capítulo 6. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos, donde guardaban los tesoros, allí en Babilonia. Y fue hallado en Acmita, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: memoria, en el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai, y vuestros compañeros los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar, y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos, para reedificar esa casa de Dios que de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos, para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día, sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo, y oren por la vida del rey y por sus hijos. También, por mí, es dada orden, que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y, alzado, sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios que está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, se ha cumplido prontamente. Entonces, Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido, edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar,
porque era el 6º año del reinado del rey Darío. Entonces, los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos, y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos, y a los levitas en sus clases, para el servicio de Dios en Jerusalén conforme a lo escrito en el libro de Moisés. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado, todos estaban limpios, y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad, por sus hermanos, los sacerdotes, y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio, con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra, para buscar a Jehová, Dios de Israel. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, porque Jehová los había alegrado, y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Esdras, capítulo 7. Pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdros, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salom, hijo de Sadac, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Mirrayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fenís, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Esdros subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdros. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes, y llegó a Jerusalén en el mes 5º del año 7º del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y al 1 del mes 5º llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Diosan, porque Esdros había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdros, escriba, versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdros, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mi Artajerjes rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdros, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite, y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo, pues ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios,
Pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey, y de sus consejeros, y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel, para que subiesen conmigo. Esdros, capítulo 8. Estos son los jefes de casas paternas, y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinando el rey Artajerjes. De los hijos de Finís, Gersón; de los hijos de Itamar, Daniel; de los hijos de David, Atús; de los hijos de Secanías y de los hijos de Paros, Zacarías, y con él en la línea de varones 150. De los hijos de Pahat Moab, Elioenai, hijo de Seraías, y con el 200 varones de los hijos de Secanías, el hijo de Yahazeel, y con el 300 varones de los hijos de Adim, Ebed, hijo de Jonatán, y con el 50 varones de los hijos de Hilam, Jesaías, hijo de Atalías, y con el 70 varones de los hijos de Cefatías, Zebadías, hijo de Micael, y con el 80 varones de los hijos de Joab, Obadías, hijo de Geiel, y con el 218 varones de los hijos de Salomat, el hijo de Josifías, y con el 160 varones de los hijos de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, y con el 28 varones de los hijos de Asgad, Joanán, hijo de Acatán, y con el 110 varones de los hijos de Adonicam, los postreros cuyos nombres son estos: Eliphelet, Gil y Semaías, y con ellos 60 varones. Y de los hijos de Bigvai, Utai y Zabat, y con ellos 70 varones. Los reuní junto al río que viene a Ahabá, y acampamos allí 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. Entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatán, Jarib, Elnatán, Natán, Zacarías y Mesulam, hombres principales; asimismo a Yogoribi y a Elnatán, hombres doctos, y los envié a Ido, jefe en el lugar llamado Casifia. Y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido y a sus hermanos, los sirvientes del templo en el lugar llamado Casifia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios, y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, a un varón entendido de los hijos de Mali, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serebías con sus hijos y sus hermanos 18, a Asabías, y con él a Jesaías de los hijos de Merari, a sus hermanos y a sus hijos 20, y de los sirvientes del templo, a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. Y publiqué ayuno allí, junto al río Abba, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de el camino derecho para nosotros y para nuestros niños, y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Aparté luego a 12 de los principales de los sacerdotes, a Serebías y a Asabías, y con ellos 10 de sus hermanos, y les pesé la plata, el oro y los utensilios, ofrenda que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes y todo Israel allí presente. Pesé pues en manos de ellos 650 talentos de plata, y utensilios de plata por 100 talentos, y 100 talentos de oro. Además, 20 tazones de oro de 1000 dracmos, y 2 vasos de bronce bruñido, muy bueno, preciados como el oro. Y les dije: vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová Dios de nuestros padres. Vigilad y guardadlos hasta que los peséis delante de los príncipes de los sacerdotes y levitas y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. Los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro, y de los utensilios
para traerlo a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Y llegamos a Jerusalén, y reposamos allí 3 días. Al cuarto día fue luego pesada la plata, el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios por mano del sacerdote Mermat, hijo de Urías, y con él Eleazar, hijo de Finés, y con ellos Josabad, hijo de Yesúa, y Noadías, hijo de Binú, y levitas. Por cuenta y por peso se entregó todo y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel. 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos, y 12 machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová. Y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Esdros, capítulo 9. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oías tú, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas, y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro, como hoy día. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová, nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos más en nuestra servidumbre. No nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida, para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda, es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones por las abominaciones, de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz, ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tu Dios nuestro no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades, y nos diste un remanente como este, ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Jehová Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Esdros, capítulo 10. Mientras oraba Esdros y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Ilam,
y dijo a Esdros: Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdros y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas, y a todo Israel, que harían conforme a esto, y ellos juraron. Se levantó luego Esdros de delante de la casa de Dios, y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliosib, e ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén, y que el que no viniera dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes noveno, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Y se levantó el sacerdote Esdros, y les dijo: Vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea, y dijeron en alta voz: Así se haga conforme a tu palabra, pero el pueblo es mucho, y el tiempo lluvioso, y no podemos estar en la calle, ni la obra es de 1 día ni de 2, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de Ticba, se opusieron a esto, y los levitas Meselam y Sabetai les ayudaron. Así hicieron los hijos del cautiverio, y fueron apartados el sacerdote Esdros y ciertos varones jefes de casas paternas, según sus casas paternas. Todos ellos por sus nombres se sentaron el primer día del mes 10 para inquirir sobre el asunto, y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras. El primer día del mes primero, de los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras, fueron hallados. Estos han de los hijos de Josedac y de sus hermanos Maasías, Eliezer, Jarib y Gedalías, y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres, y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito de los hijos de Aimer, Anani y Zebadías. De los hijos de Haram, Maasías, Elías, Semaías, Yahil y Usías. De los hijos de Pasur, Elioenai, Maasías, Ismael, Natanael, Josebad y Elasa. De los hijos de los levitas, Josabad, Simei, Kelaía, Petaías, Judá y Eliezer. De los cantores, Eliesib. Y de los porteros, Salam, Telam y Urián. Asimismo de Israel, de los hijos de Paros, Ramía, Jesías, Malquías, Mijamín, Eleazar, Malquías y Benaía. De los hijos de Ilam, Matanías, Zacarías, Jehiel, Abdi, Jermat y Elías. De los hijos de Satu, Elioenai, Eliasif, Matanías, Jeremot, Sabad y Asisán. De los hijos de Bebai, Joanán, Ananías, Sabai y Atlai. De los hijos de Bani, Mesulam, Maluc, Adaía, Jashub, Sil y Ramot. De los hijos de Pahat, Mohab, Adna, Kelal, Benaía, Mahasías, Matanías, Besaleel, Binui y Manasés. De los hijos de Haram, Eliezer, Isías, Malquías, Semaías, Simeón, Benjamín, Malac y Semarías. De los hijos de Asum, Matenai, Matata, Zabad Elifelet, Jeremai, Manasés y Simei. De los hijos de Bani, Madai,
Amram, Huel, Benaía, Bedías, Kelui, Banías, Mermat, Eliasib, Mataoníos, Matenai, Jahazai, Baoni Binui, Simei, Selemíos, Natán, Adaía, Magnadebai, Sasai, Sarai, Azareil, Selemías, Semarías, Salum, Amarías y José, y de los hijos de Nebo, Jehiel, Matatías, Sabad, Sebina, Gidao, Joel y Benaía. Todos estos habían tomado mujeres extranjeras, y había mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. Familia linda, gracias por acompañarme una vez más en esta lectura. Recuerden que leer la Biblia cada día nos acerca más a Dios. Oremos. Señor, te pedimos que llenes de alegría y fe a cada familia que escucha tu palabra. Ayúdanos a vivir con amor y esperanza. Dios los bendiga mucho.